Así es, señoras y señores, como dice nuestro... Se me fue el nombre. No sé qué está hablando. Barriga. Barriga, ahí está. Tenemos pero- nuestra columna de alta justicia del fiscal de... Se me fue el Viste nombre. que no se tiene me que fue el terminar nombre. diciembre. Ahí Cuando está, yo te digo que se tiene la que terminar necesitaba diciembre, abajo, hay que ahí está. terminar con diciembre de una vez. Bueno, a ver, vamos a pensar con el fiscal Delgado, a quien le damos la bienvenida en su columna Alta Justicia, la última del 2021. Vamos a pensar más allá de los casos particulares. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? ¿Cuáles son las causas por las cuales muchas veces los ciudadanos sentimos que la justicia es injusta? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Vamos a aclarar primero 2 o 3 cositas que son previas. Una cosa es estar sometido a proceso. Todos los ciudadanos somos potencialmente Me voy a sentar, perdón, Fede. personas que No, podemos estar enjuiciadas. Eso es algo angustiante, doy fe, es horrible, pero mientras sea legal, mientras el estado de las cosas cumpliendo la ley, cualquiera de nosotros, del presidente hasta el último ciudadano, podemos ser objeto de un proceso penal, civil, lo que fuere. Eso Vos es lo primero. vos has sido, de hecho. Sí, claro, pero no legales. Pero sí, he sido. Después está el error judicial, que esto sí es un tema. El error judicial. El error judicial tiene que ver, un ejemplito les doy, cuando no existían exámenes de ADN, mucha gente estuvo presa por homicidio y después, cuando la tecnología avanzó, se demostró que, por ejemplo, en las uñas de la víctima, el ADN que estaba no era del asesino. Es un caso de error judicial. Y después está la causa armada. La causa armada es ilegal. Es ilegal y entonces el Estado, si hace eso, los funcionarios que lo representan tienen que ser enjuiciados y castigados. Dicho esto, estos son 3 problemas que tienen que ver con la hechura de los expedientes. Ahora, la justicia muchas veces es injusta. Con Cata escribimos hace algunos años La Un cara gran injusta de la libro. justicia, un gran libro, donde demostramos, más o menos, cómo la justicia es muy fuerte con los débiles y es un poco más laxa con los poderosos. Comparamos casos y explicamos por qué pasaba. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que tenemos que pensar que hay un componente de clase muy fuerte en las democracias occidentales. Anota la palabra clave, que es clase. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho penal, sobre todo, cae mucho más fuerte sobre los más vulnerables que sobre los que roban bancos. ¿Por qué es eso? Bueno, porque hay un problema cultural, porque hay una sedimentación institucional que tiende a que eso pase. Ahora, también hay la justicia penal tiene algunos problemas de capacitación, tiene problemas de insensibilidad y fundamentalmente en nuestro país, en América Latina, hay un divorcio muy importante entre lo que la ley dice y el sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los jueces, siempre que aplican la ley, no pueden hacerlo de manera homogénea en todos los casos igual. Tienen que distinguir caso por caso y tienen que pensar en el contexto en el que las cosas pasan y además tienen que pensar otra cosa más. ¿Qué impacto va a tener eso en la sociedad? Nuestra justicia muchas veces simplifica al máximo las cuestiones y aplica la ley, pero se olvida de las situaciones contextuales y se olvida del impacto que esas sentencias tienen en la sociedad. El ejemplo más claro, que ustedes lo ven todo el tiempo, es que cuando hay a veces juicios por homicidios, por femicidios, sea como sea el resultado, el que gana festeja y el otro quiere amasijar a los jueces. Está enojado, quieren prender fuego los tribunales. Eso tiene que ver básicamente con este divorcio entre el sentido común y la aplicación de la ley. La ley y el sentido común tienen que estar juntos, tienen que estar embridados. Es una pareja que no se puede disociar. De hecho, en la retórica Aristóteles advertía sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de pensar cuando uno aplica la ley, miren cuándo, ¿no? Cuando uno aplica la ley, ¿qué efecto va a tener en la sociedad? Y justamente los problemas que tiene a veces nuestra justicia simplifica porque falta, hoy lo decían algunos de ustedes en el primer bloque, hay problemas de capacitación. Digamos, aplicar la ley parece sencillo, parece una pavada, pero es muy complejo. Exige una cierta sensibilidad de la que nuestra justicia carece. Nuestra justicia es bastante insensible y aplica la ley como si fuese una máquina de hacer chorizos muchas veces. Entonces la percepción de eso ya de por sí es injusto. Pero además hay una cosa que es más grave aún y que históricamente, como decía alguien hoy en un informe,
uno puede pasar por una cárcel y ver que la población es un montón de gente muy vulnerable. ¿Eso está mal? No, no está mal, porque todo aquel que comete un delito tiene que ser juzgado y tiene que ser sancionado. El problema es que en nuestro caso, en nuestro país, tenemos una forma de aplicar la ley demasiado laxa con los delitos de cuello blanco. Lavado de dinero, evasión de impuestos, corrupción, todo lo que tiene que ver con los delitos del poder. O sea, las grandes cantidades de dinero no son castigadas, no van a la cárcel, digamos, quienes cometen delitos relacionados con grandes cantidades de dinero. Y es tan grave esto, tan cultural, que cualquiera de ustedes puede agarrar cualquier manual de derecho penal o cualquier colección de fallos de jueces y van a ver que cuando se trata de un robo simple, por ejemplo, alguien que por la calle roba una bicicleta, la cartera, te roba los documentos con un arma, los jueces cuando resuelven eso no necesitan muchas pruebas. En cambio, cuando vos dejaste la plata en un banco y el dueño del banco te fue mintiendo de un día para otro, se borró y se llevó los depósitos, van a ver que en los propios libros que los jueces estudian, les es ya mucho más difícil condenar a esas personas, porque hay una clara perspectiva ideológica que tiene que ver con ser mucho más laxo con el poder y mucho más duro con los Bueno, en el libro vulnerables. que hicimos, contá brevemente, contamos Contalo el vos. caso de María Obando, que es una mujer que la condenaron, se le murió un hijo en brazos y la justicia con un fallo que le juro que no se entiende nada. O sea, con Fede analizamos palabra con palabra porque eran palabras que ya no se usan en el castellano. Ella, analfabeta, la meten presa injustamente un montón de años. Una mujer súper humilde caminando en el barro para tratar de llevar a su hijo al médico, al hospital. Y estuvo años detenida. Esa es la justicia con los débiles. Bueno, eso es lo que en el libro nuestro ejemplifica y compara esta dimensión. Ahora, ¿esto cómo se arregla? ¿Querés decir algo? Sí, quería preguntar porque recién hablábamos del problema cuando la injusticia de la justicia es justamente falta de capacitación o quizás una normativa que no te permite quizás tener cierta idea de los casos. ¿Qué pasa cuando ni siquiera es por falta de trabajo? Como yo conozco una chica que está denunciando a su pareja que la golpea hace meses en una fiscalía y el fiscal no toma la denuncia y los peritos los médicos están advirtiendo que esa chica se va a morir porque la va a asesinar el marido y nadie hace nada. ¿Qué pasa con eso? Más allá del sesgo de clase y la falta de capacitación. ¿Qué pasa cuando no se toman las denuncias? Eso es indiferencia, eso es un delito. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso es no tiene nada que ver en términos de... es un problema mucho más grave. Porque es el primer acercamiento. Es la indiferencia de la institución que tiene cierta desidia y que muchas veces repele a los ciudadanos a los que debe servir. O sea, el sesgo también es indiferencia. Pero ahí lo que hay es un problema claramente de indiferencia. La justicia ha roto casi todos los puentes con la sociedad civil. El primer puente es el lenguaje, que es el que permite que nos comuniquemos. Ese está roto. Está roto porque hablamos de una manera muy difícil. Pero además hay otra barrera que tiene que ver con esto, con la desidia, con tratar de construir lejanía y con tratar de... Todo el mundo conoce a alguien que quiso hacer una denuncia y no se la tomaron, digamos, pero eso no tiene que ver solamente con la justicia injusta, eso tiene que ver directamente con el proceso de formación de los policías, de los fiscales, de los empleados. Y ahí lo que hay que hacer, cuando alguien no le toma la denuncia, tiene que ir a otro lugar e insistir, porque es la obligación de esa persona tomar la denuncia. Entiendo que son dos sistemas completamente diferentes y que tampoco podemos culpabilizar a la justicia por todo, pero ¿qué hace la justicia, por ejemplo, en el caso de Gastón, que nos contaron, o de Edith? Digo, que claramente sufrieron violencia institucional de manera injustificada, porque por más que seas preso, es como lo que decimos siempre de gatillo fácil, por más que puedas ser sospechoso de haber hecho un delito, digamos, no tenés derecho a un juicio justo y no a un maltrato por parte de la fuerza policial. ¿Qué hace la justicia con eso? Cuando ocurren maltratos, primero que los maltratos ahí se pueden denunciar. Se pueden denunciar y si hay infracciones hay que investigarlas y hay que sancionar a los responsables y sí que ocurrieron, pero hay que comprobarlas. Digamos, es un proceso penal aparte. Ahora que en general, si nuestro Estado tiende a maltratar a las personas, digamos, ahí lo que hay que hacer es otra historia. Hay que recurrir a otros procesos que tienen que ver con diseñar la hechura del funcionario. Digamos, pero si alguien comete un delito, aún en el durante, mientras se hace el proceso penal, tiene que ser investigado y si eso se comprueba, tiene que ser sancionado como corresponde, como cualquiera de nosotros. Seguiremos profundizando con tu columna Alta Justicia ya en el 2022, ¿no, Federico? Ah, verdad, el 2022 Y no tomé examen. Y no tomé examen. No, pero ¿sabés qué? En marzo todos a examen. Muchas gracias. Señoras y señores, hacemos una pequeña pausa. Catalina, ¿le parece?